Desde el Congreso. En esta ocasión vamos a tratar un tema que quizás usted diga que siempre le digo lo mismo, pero es un tema de una enorme explosividad política que va a generar muchísimos comentarios y discusiones durante los debates, porque se trata de una reforma electoral que es por naturaleza una reforma política, una reforma político-electoral, que si bien estaba planteada de una manera un poco sugerente en el pacto, pues ahora se ha impuesto con gran vehemencia como condición para hacer otras reformas, y ahí empieza la explosividad de esta discusión. Para hablar de este asunto, tengo mucho agrado en presentarle a usted a los señores diputados Carlos Angulo del Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Al señor diputado Jorge Herrera Delgado del Partido Revolucionario Institucional, a nuestro viejo conocido y amigo Carlos Reyes Gámez del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Ruth Zabaleta del Partido Verde Ecologista de México, a Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo y a don Ricardo Mejía del Movimiento Ciudadano. Pues bien, vámonos rápidamente con este asunto. Diputado Angulo, ¿de alguna manera ustedes se sienten, los integrantes del Partido de Acción Nacional, como los papás de este niño? Porque han sido los que más lo han empujado, ¿no? Bueno, el Partido de Acción Nacional pues tradicionalmente ha venido impulsando que la democracia en México se vaya desarrollando, ya con un impulso muy decidido a partir de los años 80, pero mucho antes, desde nuestra fundación, el Partido de Acción Nacional, a partir de nuestros principios de doctrina, ha venido impulsando esta situación. Sin embargo, después del año 2000 nos damos cuenta que aún nuestra democracia no queda debidamente perfeccionada. Hay una democracia que yo le puedo denominar adjetivada, así como lo denominó Enrique Krauss en su libro La democracia sin adjetivos. Por desgracia, nuestra democracia sigue teniendo adjetivos, y el adjetivo que yo le pondría es una democracia electoral, pero no hemos terminado en eso. Es decir, los votos cuentan y se cuentan, pero el proceso previo para llegar a ese voto no está completo todavía. Hay mucha manipulación relacionada con las estructuras electorales que se tienen que corregir. A nivel nacional también creemos nosotros que la garantía del ejercicio de un voto libre, secreto, libre de todo tipo de presiones, etcétera, no está debidamente estructurada, porque es necesario que tengamos una garantía de nuestro derecho humano de ejercer el voto directo para elegir a nuestros gobernantes, y ese voto se puede garantizar con un órgano nacional, que luego vamos a ir hablando de él. Muchas gracias. Evidentemente lo más visible de esta propuesta de reforma que ha planteado el Partido de Acción Nacional es la supresión del Instituto Federal Electoral y por consecuencia de los institutos estatales organizadores de las elecciones, y la sustitución por un órgano nacional, una centralización de todos los procesos políticos en el país, cosa que a algunos les agrada y a otros les desagrada. ¿Cuál es la posición que tiene el PRI en relación con la abolición del IFE, de todos los institutitos, y hacer el institutote? Bueno, en primer lugar, creemos que aquí hay un tema que debe de fortalecer federalismo, que no podemos tratar a los estados, a su organización como menores de edad, y que debemos de buscar, si hay un problema y se plantea, resolverlo y no conectarlo con otros temas que probablemente nada tienen que ver. Esta reforma político y electoral es parte de la plataforma política del hoy presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, no nos gusta mucho que en ciertos momentos se haya planteado como una moneda de cambio. Sin embargo, estamos de acuerdo en que el diálogo entre todas las fuerzas políticas deba de darse, y lo importante es el resultado, que tiene que ver con acuerdos. Sobre todo nosotros pensamos en una reforma político-electoral que sirva a los mexicanos y no solamente a los partidos políticos.
Muchas gracias. Diputado Ricardo Mejía, ¿cómo, cómo presenta su análisis el Movimiento Ciudadano sobre este instituto, toda vez que ha tenido el movimiento muchas críticas hacia el IFE en procesos anteriores? Bueno, aquí es importante precisar que desde el 8 de mayo, Movimiento Ciudadano, por conducto de su servidor, presentó la propuesta de reforma constitucional para crear el Instituto Nacional Electoral. Lo hicimos antes que los partidos del pacto. Lo hicimos por una convicción de que la democracia mexicana presenta un déficit en los estados de la República. Me ha tocado enfrentar como dirigente político, como abogado y como representante ante los órganos electorales la parcialidad y el entreguismo de los institutos locales a los gobernadores. Me llama la atención ahora que se han confabulado para estar como sindicato presionando los presidentes para sostener los institutos locales, pero ojalá que con esa misma vehemencia, con esa misma enjundia, se dedicaran a defender la democracia y no estar recibiendo órdenes de los gobernadores. Me ha tocado ver cómo están conectados con los gobernadores y tomando decisiones. Por eso yo soy un convencido que debe haber un Instituto Nacional Electoral, pero no solo un Instituto Nacional Electoral, también debe haber un Tribunal Nacional Electoral como el órgano jurisdiccional único en el país, que sea bistancial a través de las salas regionales que hoy existen y la sala superior, definiendo bien la materia de competencia. Y por último, y después lo precisaremos también, una Fiscalía Nacional Electoral. Además, la revocación de mandato como un presupuesto para una verdadera democracia en el país. Muchas gracias. Diputada Aguilar Gil, ¿es tan influyente la capacidad de los gobernadores en los institutos electorales locales? Por ejemplo, en su estado o donde usted tenga experiencia. Yo creo que sí, pero déjame ir un poco más atrás para tratar de redondear esta idea que ha tomado Ricardo y abordar también el tema político. Primero, estamos frente a una reforma que sí es política, porque también tiene elementos políticos. Estamos hablando, por ejemplo, también de iniciativas que hablan de jefe de gabinete, de la construcción de un gobierno de mayoría, y estamos hablando de cuestiones electorales. ¿Qué es lo que al PT le disgusta de este proceso? Y hay que decirlo con mucha claridad, y que a los ciudadanos les disgusta, que está utilizándose como un chantaje, como una moneda de cambio de dos partidos políticos para sacar otras dos reformas que también son parte del pacto, que es la reforma energética y la reforma hacendaria, y para tratar de empujar una reforma política sin la mayor consulta, sin la mayor estructura, y dando lo que comúnmente se conoce como un albazo. El tema del Instituto Nacional Electoral, a mí me parece que en efecto está en el pacto, nosotros no somos parte de él, pero aquí hay que ser muy cuidadosos con lo que deseamos, no hay que sacrificar el federalismo en pro de la democracia. Creo que podemos crear un buen Instituto Nacional Electoral conservando las figuras estatales, siempre y cuando se cuide la forma de la elección de las figuras de los institutos electorales estatales. En efecto, no es para nadie un secreto que los institutos electorales a veces responden a los gobernadores, a veces se responden a sí mismos porque se vuelven órganos autónomos y que tienen que ser regulados, pero eso lo podemos regular con la ley. No podemos tender a la centralización y hacer la política del péndulo solamente porque creemos que esa va a ser la solución. Simplemente tendríamos un INE que estaría completamente alejado de los estados como el mío, que es Chihuahua, y que no resolverían absolutamente nada y que probablemente tendrían los mismos intereses perversos que tienen ahora los institutos locales. Muchas gracias. Diputado Reyes Gámez, se hablaba al principio de esta conversación de que se trataba de quitarle adjetivos al proceso democrático, que está dominado en algunos casos por las estructuras locales. En muchas opiniones, en la Ciudad de México, el Partido de la Revolución Democrática lo controla todo. Electores, autoridades delegacionales, Asamblea Legislativa, Tribunal de Justicia e Instituto Electoral. ¿Ustedes aprobarían perder áreas de influencia, si es que las tienen? Bueno, hace 25 años que México
vive una convulsión democrática. Yo recuerdo que 1988 fue una fecha definitoria para las grandes transformaciones democráticas, que por cierto no han sido concesiones otorgadas desde el poder, ha sido la sociedad, ha sido las fuerzas políticas opositoras quienes se han encargado de impulsar las transformaciones democráticas. ¿Por qué es relevante abordar este tema? Porque el poder necesita, primero, que se establezcan las reglas por las cuales se accede al poder. Segundo, determinar los límites y los alcances en el ejercicio del poder. Y tercero, transparentar el uso del poder. Para mí esta reforma tiene la relevancia a partir de que nuevas reglas para acceder al poder y nuevos límites y alcances para el ejercicio en el poder va a permitir que haya más democracia, se transparente el gobierno y la política, y desde luego los ciudadanos tengan más certidumbre en sus instituciones. Esa es la primera resistencia que hay que vencer. Muchas gracias. Diputada Ruth Zabaleta, ¿cómo analiza usted este tema de la federalización y después la centralización de tantas cosas? ¿Cómo ve usted esto del instituto? Porque parece algo Bueno, en primer lugar, yo creo que no estoy de acuerdo en lo personal, y lo he dicho en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de estar junto con otros compañeros. Sin embargo, han ido matizando, no sé si han dado cuenta de lo que se expuso en el primer debate donde se tocó este tema, a lo que se está exponiendo hoy es algo muy diferente. Ya se moderó la opinión respecto a centralizar las decisiones del Instituto Electoral. Me imagino que están tratando de llegar a acuerdos en todos los estados y por eso ya matizaron ahora decir que se va a transformar el Instituto Electoral. A mí me parece que es un error desaparecer las instituciones con el argumento de que no funcionan. Si estamos pensando en transformar y en respetar las transformaciones que se van dando de manera local, creo que en principio debemos de fortalecer la decisión de los estados de la República. Entonces, a mí me parece un error que estemos centralizando, no solamente en este tema, como bien lo dice usted, sino en otros más, y principalmente en lo que respecta al Instituto Electoral. Me parece fundamental que escuchemos la opinión de aquellos que están haciendo el trabajo en los estados, no nada más es descalificar. Escuchemos que, por ejemplo, las decisiones que ellos toman en un 98% son ratificadas. En el caso del Tribunal Electoral, en el caso del Instituto Electoral es casi un 100%, y en el caso del Tribunal Electoral, un 98% de las decisiones que toman los magistrados locales es ratificada por la Sala Superior. Entonces, habría que hacer un análisis realmente si no funcionan, si realmente tienen errores, si realmente están siendo parciales en sus decisiones, y respecto a eso, entonces ya ver si de veras lo que estamos proponiendo a nivel central pues debe de tomarse en cuenta, ¿no? Y en el siguiente tema yo creo que lo importante es hacer una ley de partidos, pero ahorita en el siguiente bloque voy a hablar sobre eso. ¿Cómo no? Bueno, vámonos rápidamente, hacemos una pequeña pausa y empezamos la segunda vuelta de este asunto.